Introducción a la cinemática inversa de robots manipuladores. En este video vamos a ver la relación que hay entre la cinemática directa y la cinemática inversa. Te recordemos que para resolver el problema cinemático directo deberíamos conocer los valores de cada una de las articulaciones, lo que conocemos como espacio articular del brazo manipulador. Entonces, conociendo los valores de cada una de las articulaciones, podemos encontrar el espacio cartesiano, o sea, la posición y orientación del extremo del brazo. En este caso sería conocer la relación que hay entre el sistema N y el sistema 0. Esto se conoce como cinemática directa. Ahora vamos a mirar lo que es la cinemática inversa. Entonces, para la cinemática inversa partimos de una ubicación deseada en el espacio cartesiano que está compuesta por posición y orientación. Esto es lo que se conoce como cinemática inversa. Entonces, a partir de una ubicación deseada, calculamos los valores articulares del brazo manipulador. Entonces, en resumen, lo que se busca en la cinemática directa es que, dada una configuración articular, se halla la posición y orientación de alguna parte del robot, por ejemplo, del efector final. Esta ubicación está compuesta por las coordenadas X, Y y Z y los ángulos del extremo del brazo, alfa, beta y gamma, con respecto al sistema de la base. Ya para el problema cinemático inverso, para una posición y orientación deseada en el espacio cartesiano, se halla la configuración articular necesaria para alcanzar esta posición y orientación. Entonces, con una simulación vamos a aclarar y a comparar lo que es la cinemática directa y la cinemática inversa. Entonces, en resumen, para la solución de la cinemática directa, las variables de entrada van a ser las variables articulares. Y en base a las variables articulares vamos a obtener la ubicación del extremo del brazo. Y para el problema cinemático inverso, las variables de entrada van a ser la posición y orientación del brazo y las variables de salida van a ser las variables articulares. Entonces vamos a ver mediante una simulación a explicar de una forma más clara lo que son los conceptos de cinemática directa y cinemática inversa. Entonces aquí podemos ver un ambiente de modelado tridimensional donde tenemos un brazo Puma 560. Entonces vamos a ver primero el problema cinemático directo, que acá es conocido como el guiado. O sea, es llevar, manipulando cada una de las articulaciones del brazo, los llevamos a una posición y orientación específica. Entonces aquí, a medida que vamos moviendo cada una de las articulaciones, o sea, aquí conocemos los valores de cada una de las articulaciones. La cinemática directa nos permite conocer cuál es la ubicación y la orientación del extremo del brazo. La podemos ver acá en la parte inferior, posición XY, Z, la orientación en ángulos RPY, yaw, pitch y roll y los valores articulares. Entonces, a medida que vamos manipulando cada una de las articulaciones, vamos cambiando los valores de las variables articulares. Se me va recalculando la orientación y la posición del extremo del brazo. Entonces, este sería el caso para la cinemática directa. Conociendo los valores articulares, encontramos la posición y la orientación del extremo del brazo. Ahora vamos a ver el caso de la cinemática inversa. Entonces, para la cinemática inversa
le decimos al brazo unas coordenadas X y Y y Z, lo que corresponde a la ubicación, y le damos los ángulos de orientación del extremo del brazo. Y en base a estos 6 datos se obtiene los valores articulares. Entonces aquí podemos cambiar, por ejemplo, digámosle que queremos que el brazo vaya a la coordenada X 300, en Y menos 300 y en Z 1200. Y le damos al botón ir a posición. Entonces ya él recalcula cuáles deben ser los valores articulares. Acá en la parte inferior podemos ver los valores que deben de tomar la articulación Q1, que sería 110 grados, la articulación 279.308 grados, la articulación 39.8 grados, la articulación 461.25 grados, la articulación 570.653 grados y la articulación 6 40.498 grados. Entonces aquí podemos ya diferenciar cuál es el concepto de cinemática directa y cinemática inversa. Entonces, repasando, ya podemos ver cuál es la relación entre estos dos tipos de cinemática. Ahora lo vamos a ver en un brazo simple articulado planar de 2 grados de libertad. Entonces podemos ver que para este tipo de brazos el espacio de trabajo sería un plano XY. Entonces lo que vamos a hacer es determinar la posición del extremo del brazo sin tener en cuenta la orientación. Entonces lo podemos hacer por varios métodos. Uno de los métodos es el ya conocido para resolver la cinemática directa, que sería el método de H o el método de matrices de desplazamiento. Por ser un brazo sencillo y por facilidad lo vamos a resolver utilizando relaciones geométricas. Entonces, para este tipo de brazo, las variables cartesianas van a ser X y Y, solo vamos a considerar la posición, y las variables articulares serían Q1 y Q2, que son las que queremos encontrar en base a una posición XY deseada. Entonces, resolviéndose la cinemática directa, solo para la posición, las coordenadas X y Y son las que se muestran a continuación. Entonces, la ubicación va a estar en función, aquí podemos ver que la ubicación del extremo del brazo va a estar en función de las variables articulares Q1 y Q2. Entonces, podemos decir que dado que tenemos o conocemos las variables articulares Q, podemos encontrar un único valor de posición. Esto se conoce como una solución cerrada. En cinemática directa es más fácil trabajar porque podemos trabajar en métodos cerrados. Ahora el problema cinemático se enfoca en encontrar el valor de las variables articulares Q1 y Q2 de acuerdo a la posición deseada. Entonces esta sería la forma de encontrar las variables articulares, o sea que va a estar en función de la inversa de la ubicación. Entonces ahora nos preguntamos si, dada una ubicación en el espacio cartesiano, es posible encontrar una sola única solución. Entonces vamos a mirar cómo fue que se resolvió el problema cinemático directo utilizando métodos geométricos. Entonces lo que se hace acá es resolver dos
triángulos sencillos. Este sería el primer triángulo formado por el lado L1 que incluye a la variable articular Q1. Entonces la proyección del L1 con respecto al eje X sería L1 coseno de Q1. La proyección con respecto al eje Y sería L1 seno de Q1. Ahora trazaríamos el segundo triángulo. Este segundo triángulo estaría aplicando ya la geometría. Estaría compuesto por Q1. El ángulo de este triángulo sería Q1 más Q2. Este lado, la proyección del lado L2 sería L2 coseno de Q1 más Q2. Y la proyección con respecto al eje Y de L2 sería L2 seno de Q1 más Q2. Y ya la coordenada en X sería la suma de L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q1 más Q2. Y la coordenada en Y sería L1 seno de Q1 más L2 seno de Q1 más Q2. Y esta sería la forma matricial de representar el punto deseado XY. Entonces, retomando la pregunta anterior, que si para este tipo de brazos y esta posición específica existía una sola solución. No siempre en cinemática inversa vamos a encontrar soluciones cerradas. Entonces podemos ver acá que para este brazo tenemos mínimo dos soluciones para llegar al mismo punto. Estas dos soluciones se conocen como codo abajo, donde Q2 sería positivo, y codo arriba, donde Q2 sería negativo. Entonces, esto nos lleva a un problema conocido como la multiplicidad de soluciones. Entonces vamos a tomar como ejemplo las posiciones del robot Puma 560, las posibles posiciones en el espacio tridimensional para llegar al mismo punto. Entonces aquí podemos ver que para llegar al mismo punto el brazo puede tomar varias posiciones. Si solo tenemos en cuenta la posición, podemos llegar al mismo punto de cuatro formas básicas. Entonces una sería la primera ubicada en la parte superior izquierda, se conoce como brazo izquierdo. Codo abajo, la ubicada en la parte superior derecha, se conoce como lado derecho, lateral derecho, codo abajo. La ubicada en la parte inferior izquierda se conoce como lado izquierdo, codo arriba. Y la última ubicada en la parte inferior derecha se conoce como lado derecho, codo arriba. Entonces básicamente tenemos cuatro configuraciones con las cuales podemos llegar al mismo punto considerando solamente la posición. Entonces aquí podemos ver que podemos tener múltiples soluciones para llegar al mismo punto. En este caso son cuatro. Pero si ya tenemos en cuenta la orientación, tendríamos podemos considerar 8 posibles soluciones si ya agregamos lo que son giros de muñeca a la derecha y a la izquierda, dependiendo del tipo. Puede ser tipo rule, pitch o yaw. Ahora vamos a hablar sobre lo que es redundancia. Entonces, en robótica manipuladora, un brazo es redundante cuando su cantidad de grados de libertad supera la cantidad de tareas a realizar en un espacio cartesiano. Entonces aquí podemos ver en este brazo escara que sus grados de libertad, primer grado de libertad es prismático, segundo rotacional, tercero rotacional, cuarto rotacional, quinto va a ser rotacional. Entonces tenemos
5 grados de libertad, o sea que es un brazo redundante. Por ejemplo, lo podemos llamar que es redundante para, por ejemplo, una tarea de posicionamiento. Sería solamente necesario 3 grados de libertad. Entonces, en este caso, el brazo tendría 2 grados de libertad que no estarían prácticamente operando. Entonces, por eso podemos decir que este brazo sería para esa tarea un brazo redundante. Tiene mayor grado de libertad para una tarea muy simple. Entonces, podemos decir que n sería el número de articulaciones o variables articulares y m sería las variables en el espacio o las tareas que realizaría, la cantidad de tareas que realizaría en el entorno el brazo manipulador. Entonces, en conclusión, podemos decir que un robot es redundante con respecto a una tarea si el número de variables articulares supera el número de variables en el espacio de tarea. Entonces, como ejemplo, podemos hablar de un robot de 6 grados de libertad que puede ser redundante si solo se considera la posición. Entonces, y no la orientación. O sea, es como tener físicamente un brazo manipulador de 6 grados de libertad, pero solamente estamos utilizando 3. Solamente lo estamos utilizando para posicionar, más no para orientar. Otro ejemplo sería un robot de 6 grados de libertad, el mismo brazo de 6 grados de libertad, no sería redundante si se consideran la posición y la orientación, si se explota todos los grados de libertad del brazo manipulador. Ahora vamos a hablar lo que es la complejidad o qué problemas podemos encontrar al momento de resolver el problema cinemático inverso. Entonces, uno de los problemas que se pueden enfrentar son que las ecuaciones que se van a resolver son no lineales, lo que significa que estas ecuaciones van a estar en función de senos y cosenos y se pueden presentar sistemas de ecuaciones no homogéneas, es decir, que el número de incógnitas o para el caso de nosotros son variables articulares van a ser menor al número de ecuaciones triviales. Entonces tomemos como ejemplo el brazo escara de configuración RRPR, donde sus variables articulares son Q1, Q2, D3, Q4 y su matriz de transformación homogénea simbólica extremo base que ya habíamos encontrado es T04. Entonces, a partir de esta matriz de extremo base simbólica vamos a determinar cuáles ecuaciones son triviales, cuáles no son triviales y vamos a determinar si el sistema de ecuaciones es homogéneo o no homogéneo. Entonces, para determinar esto, a partir de la matriz extremo base podemos ver que podemos sacar potencialmente 12 ecuaciones, teniéndose en general un sistema de ecuaciones de n incógnitas por 12. Pero para determinar el valor real de estas ecuaciones, lo que tenemos que hacer es igualar la matriz extremo base a la forma general de la matriz T n0. Entonces aquí podemos ver las ecuaciones que estoy resaltando de color rojo son iguales, por lo cual estas ecuaciones las consideraría como no triviales. Entonces, para este caso tenemos ecuaciones no triviales 2. Ahora las de color verde son las ecuaciones triviales. Son aquellas ecuaciones que no se repiten dentro de la matriz extremo base. Entonces tenemos 3, 4 y 5 ecuaciones triviales. Y n sería el número de variables articulares. Entonces, como n es menor que el número de ecuaciones triviales,
podemos decir que el sistema de ecuaciones es no homogéneo y por lo tanto este sistema de ecuaciones es difícil de encontrar su solución para cada una de las variables articulares. Entonces, debido a esto, puede existir múltiples soluciones, infinitas soluciones, cuando nos presentamos con un brazo de tipo redundante. Y lo otro que se nos puede presentar es que nunca se encuentra una solución para el brazo. Entonces, la existencia de una solución se garantiza cuando la posición y la orientación del efector final pertenecen al espacio de trabajo diestro. El espacio de trabajo diestro secundario es aquel espacio donde no está relacionado con el espacio de trabajo del brazo. Son aquellos puntos donde el extremo del brazo puede llegar, donde no podemos encontrar singularidades. Y vamos a hablar sobre los métodos de solución para resolver el problema cinemático inverso. Entonces existen diferentes métodos dependiendo también de la configuración del brazo manipulador. Entonces hay un primer método de solución que es la solución analítica o conocida también como solución exacta. Esta se recomienda cuando es fácil de hallar. Y los métodos que se utilizan es el enfoque geométrico ad hoc, el enfoque algebraico a partir de soluciones de ecuaciones polinomiales, el enfoque de reducción sistemática, con el cual se busca reducir el número de ecuaciones. En este caso se utilizaría lo que son las matrices de transformación homogénea y se utiliza el método de anulación de matrices utilizando el producto de matrices inversas. Otro método es el desacoplo cinemático o también conocido como el método de Pépère. Es muy utilizado para brazos industriales con 6 grados de libertad, cuando estos brazos en su muñeca, sus 3 últimos ejes son rotacionales y se cortan entre sí. Esto se conoce como muñeca esférica. Otro método de solución es la solución numérica o interactiva. Para esta se requiere que se cumpla lo que es la redundancia, o sea que el número de incógnitas o variables articulares sea mayor que el número de tareas. Este método de solución es más fácil de obtener, pero su ejecución es más lenta, ya que requiere más gasto computacional. También se utiliza lo que es la matriz jacobiana de la cinemática directa y se utilizan otros métodos como son el método de Newton, el método de la gradiente, entre otros.